Capítulo 2. ¿Por qué la oración es misteriosa? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. La oración es misteriosa porque Dios es misterioso. Dios es misterioso y no hay nada que podamos hacer al respecto. Si crees que alguna vez sabrás todo sobre Dios, entonces debes cambiar tu manera de pensar. Dios no es un hombre y no podemos saberlo todo sobre él. El versículo anterior nos dice que Dios es un misterio. El misterio de Dios se consumará en los días de la voz del séptimo ángel. Hasta entonces, tenemos que conducir nuestra vida a través de los misterios de Dios. Y es precisamente por los misterios que rodean a Dios que muchas personas no oran. Estos misterios no deberían apartarnos de la oración, sino acercarnos más para buscar respuestas. Entonces, ¿cuáles son los misterios de la oración? 1. Misteriosamente, parece que Dios se limita o restringe a hacer solo lo que pedimos. Pareciera que Dios no obra a menos que oremos. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: «He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: «Señor, ¿matarás también al inocente?» No me dijo él: «Mi hermana es», y ella también dijo: «¿Es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto». Y le dijo Dios en sueños: «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos». Génesis 20, versículos 3 al 7. En toda la Biblia, vemos a Dios moviéndose cuando le piden que se mueva. Hasta vemos a Dios pidiendo a los seres humanos que le pidan que se mueva. En la famosa historia de Abimelec y Abraham, Abimelec se metió en graves problemas por tomar a la esposa de Abraham como una de sus concubinas. Dios se apareció ante Abimelec en una visión para pedirle que le dijera a Abraham que orara para que Abimelec no fuera maldecido. Aunque Dios estaba hablando directamente con Abimelec, le indicó que le dijera a Abraham que se comunicara con él. ¿Acaso Dios no hubiera podido resolver el asunto si lo estaba discutiendo directamente con Abimelec? Pareciera que Dios no fuera a hacer nada a menos que Abraham se lo pidiera. Es como si Dios se autolimitara o restringiera a hacer solo lo que Abraham le pidiera. Parece que Dios estuviera limitado por nuestra vida de oración. Eso es realmente misterioso. ¿Cómo podría el Creador del cielo y de la tierra estar limitado por mi oración? Esto me anima e incita a entrar en mi habitación y empezar a orar. Si Dios está limitado por mis oraciones, entonces debo pasar mucho tiempo orando y pidiéndole cosas. 2. Misteriosamente, aunque Dios lo sabe todo, Él aún quiere preguntarnos lo que ya sabe. ¿Por qué deberíamos decirle a Dios todo lo que Él ya sabe? Si yo ya supiera que se encontró una bomba en el fondo de un lago, ¿por qué querría que alguien pase 30 minutos contándome sobre la bomba en el fondo del lago? No tiene sentido que alguien tenga que escuchar cosas que ya sabe. Sin embargo, misteriosamente, parece que aunque Dios lo sabe todo, sigue queriendo que nos acerquemos a Él y que le digamos lo que ya sabe. ¿No es maravilloso? No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. También sabemos que Dios es un buen líder y el mejor Padre para todos nosotros. A diferencia de algunos gobiernos que necesitan que se les recuerden los problemas de los ciudadanos, Dios no necesita que nadie le recuerde nuestros problemas. Muchos gobiernos necesitan que se les recuerden las cosas y se los induzca a través de huelgas y protestas. Pero Dios no necesita esos llamados de atención porque Él sabe y recuerda todo.
La gran pregunta es, ¿por qué Dios quiere que le digamos y recordemos constantemente las cosas que Él ya sabe que necesitamos? No se aburre con estas viejas cuestiones de las que Él ya sabe todo, pero parece que Él quiere que nos acerquemos una y otra vez para plantearle las cosas que Él ya sabe. ¡Qué gran misterio! 3. Misteriosamente parece que Dios quiere que pidamos por las mismas cosas, aunque ya se las hayamos pedido antes. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Si Dios no sabía de nuestros problemas el primer día, para el tercer día de oración ya debe estar al tanto de nuestros problemas y necesidades. Si Él sabe todo también, ¿por qué requiere que nos acerquemos a Él una y otra vez? ¿No podemos pedirle las cosas una sola vez? ¿Por qué deberíamos orar sin cesar? ¿Por qué Jesús nos contó la historia del juez injusto al que había que insistirle persistentemente para que actuara? ¿Es Dios como un juez injusto que no sabe, no le importa y no recuerda? Si el carácter de Dios es diferente, ¿por qué tenemos que acercarnos a Él una y otra vez con los mismos problemas? ¿Acaso no puede responder nuestras oraciones después del primer pedido? 4. Misteriosamente, parece que Dios quiere que nosotros le pidamos las cosas una y otra vez, pero a su vez considera que algunas oraciones son aburridas y repetitivas. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que deberíamos orar sin cesar y cuáles le resultan a Dios aburridos y repetitivos? Esto también es un misterio. No es fácil resolver ni dar respuesta a estas preguntas, pero estos misterios no deberían impedirnos orar. Debemos seguir orando a Dios y Él responderá nuestras oraciones. A medida que caminemos con Él, iremos ganando experiencia y aprenderemos qué decir y cuándo decirlo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 7, 8. 5. Misteriosamente, parece que algunas oraciones tienen que ser largas, mientras que otras pueden ser muy cortas. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos una misteriosa combinación de oraciones cortas y otras muy largas. Entonces, ¿cuándo deberíamos pronunciar una oración larga y cuándo una corta? Podría ser el momento de hacer una oración larga y nos equivocamos y hacemos una corta. ¿Podríamos estar cometiendo terribles equivocaciones en los tipos de oraciones que hacemos? ¿Podría ser el momento de pronunciar una oración corta y nosotros irritamos a Dios con peticiones largas y repetitivas? Este vaivén de Jesús entre oraciones largas y cortas es uno de los misterios de la oración. A veces oraba por largos ratos y otras veces oraba por poco tiempo. No creo que tengamos la respuesta para todos estos misterios, pero debemos persistir en la oración. Presta atención a algunas de las oraciones largas y cortas de Jesús. Lo que resulta interesante es que él pronunciaba oraciones cortas en momentos muy críticos de su ministerio. Sorprendentemente, las oraciones cortas trajeron algunos de los milagros más fantásticos de todos los tiempos. Oraciones largas en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, versículos 1 y 2. Oraciones largas a la madrugada. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Oraciones largas en la montaña para elegir a los discípulos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Oraciones largas en el huerto de Getsemaní. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 40-42. Oraciones largas por la unidad. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 1. Oraciones cortas para resucitar a los muertos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 41-43. Oraciones cortas por los enfermos. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Oraciones cortas por el perdón de los pecados del mundo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:34. 6. Misteriosamente parece que podemos razonar y negociar con Dios. El profeta Isaías llama a los seres humanos a razonar con Dios. Siendo Dios tan grande, ¿cómo puede alguien tan pequeño e insignificante como tú o yo hablar, negociar o siquiera razonar con Él? Pero parece que podemos negociar con Él como lo hizo Abraham. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1, versículo 18, en la versión LBLA. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Isaías 41, 21. La famosa negociación de Abraham. Abraham es conocido por una famosa oración en la que negoció por las vidas de una ciudad entera. Discutió con el Señor y razonó con él sobre por qué no debería destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fueron sus famosas negociaciones y razonamientos con Dios los que casi salvaron a Sodoma y Gomorra. Aunque Dios estuvo de acuerdo con todas las condiciones de Abraham, no fueron capaces de encontrar a 10 hombres justos. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, No la destruiré si hallare allí 45, y volvió a hablarle, y dijo, Quizá se hallarán allí 40. Y respondió, No lo haré por amor a los 40. Y dijo, No se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, No lo haré si hallare allí 30. Y dijo, He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, No se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Génesis 18, versículos 24 al 32. Un pastor que negocia.
Recuerdo el testimonio de un hombre que trabajaba en un proyecto y cayó desde cierta altura sobre una máquina. Fue llevado de urgencia al hospital y estuvo algunos días en coma. Se llamó a su pastor y él estuvo orando en el hospital. Unos meses después, este hombre fue dado de alta y dio testimonio en la iglesia. Describió cómo, durante su experiencia en el hospital, en realidad había muerto e ido al cielo. Todo allí era tan hermoso que no quería regresar a la tierra. Describió con absoluto detalle a la congregación las escenas del cielo. En cierto punto conoció al Señor Jesús y le dijo lo feliz que estaba de estar en el cielo. Pero Jesús le dijo: «Lo siento, pero vas a tener que volver». «No, no, no», exclamó él. «Nunca voy a volver a la tierra. Estoy muy contento de estar aquí». Sin embargo, Jesús insistió: «Lo lamento, tendrás que regresar. Tu pastor no te deja quedarte en el cielo». «¿Cómo puede ser que mi pastor no me deje quedarme en el cielo?», gritó él. «Nunca voy a volver a la tierra. Ahora que estoy aquí, aquí me quedaré». Entonces Jesús giró y corrió una especie de cortina. Súbitamente, el hombre oyó la voz de su pastor que oraba desde el hospital. El pastor decía: «No voy a dejarlo morir. Señor, me niego a dejarlo morir. Tiene una familia y necesita quedarse en la tierra». El hombre se maravilló al darse cuenta que las oraciones y las negociaciones de su pastor eran poderosas y efectivas en el cielo. Todos quedaron impactados con el testimonio de este hombre. Se dieron cuenta de cuán reales y poderosas son las oraciones. Que no te desconcierte este gran misterio de que el ser humano puede negociar con Dios. Él nos dijo que nos acerquemos y negociemos. Sé que suena fantástico saber que en verdad puedes discutir las cosas con Dios y explicarle por qué quieres a un ser querido, un marido, una esposa o un hijo. Puedes explicarle a Dios por qué anhelas que tu iglesia crezca o por qué deseas que mejore tu negocio. Es tiempo de orar y negociar con tu Padre Celestial por lo que necesites. 7. Misteriosamente, parece que aunque algunos profetas sean hombres con pasiones, pensamientos y sentimientos vergonzosos, Dios presta atención a sus oraciones. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Elías era un hombre que sufría las mismas furiosas pasiones humanas que nosotros. Todos nosotros reconocemos que las pasiones humanas son vergonzosas y escandalosas. Y aún así, Dios responde las oraciones de las personas que tienen estos sentimientos. De hoy en más, no te sientas confundido por tus sentimientos. Eres igual a Elías, un hombre con pasiones como las tuyas. Eres un ser humano y Dios oye las oraciones de los hombres frágiles como tú. Misteriosamente, Dios se encuentra abierto a tus oraciones a pesar de las pasiones y los sentimientos vergonzosos que experimentas. ¿Acaso no son estas buenas noticias? 8. Misteriosamente, parece que Dios responde las oraciones de manera inmediata. A diferencia de las ineficientes oficinas del gobierno que pueden no responder prontamente a nuestras necesidades, Dios escucha nuestras oraciones y las responde enseguida. De algún modo, se tiene la impresión de que Dios se toma su tiempo para responder las oraciones. Es como si Él estuviera titubeando sobre nuestras necesidades. Sentimos que Él podría o no hacer lo que nosotros realmente queremos. Sin embargo, la Biblia nos muestra en diversas ocasiones que Dios sí responde inmediatamente a las oraciones. Fíjate en las respuestas inmediatas que recibieron Ezequías y Daniel. A. La respuesta inmediata de Ezequías. Ezequías oró por misericordia y una larga vida. Dios respondió a su oración y envió al profeta de regreso a su casa. Antes que el profeta pudiera cruzar el campo, ya había llegado la respuesta a su oración. Años atrás, probablemente no hubiéramos entendido este fenómeno de las respuestas inmediatas desde un sitio distante.
Pero ahora, con la llegada de los teléfonos celulares, podemos entender cómo un mensaje puede llegar a Australia en cuestión de segundos y cómo la respuesta puede regresar con la misma rapidez. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Segundo Reyes 20, versículos 1 al 5. B. La respuesta inmediata de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel 10, versículos 1 y 2. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10, 12. Daniel también recibió una respuesta inmediata a sus oraciones. Él realmente oró durante 3 semanas completas. Cuando el ángel se le apareció, informó a Daniel que en realidad sus oraciones habían sido oídas desde el primer día. No era necesario preocuparse aun cuando parecía que Dios se estaba demorando. Dios había respondido de forma inmediata. C. La respuesta inmediata de Elías. Elías también oró a Dios y fue escuchado al instante. Necesitaba el fuego en un momento en particular para llamar la atención de los profetas de Baal. Dios lo honró y le respondió de inmediato. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primero Reyes 18, versículos 36 al 38.